Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo en estos espacios de estudio de la palabra del Señor a través de los devocionales en armonía con Dios. El tema para el día de hoy lo he titulado Viviendo en Cristo y lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el inicio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta primera carta del apóstol Juan es sin duda una de las cartas del Nuevo Testamento más leído. Se escribió hacia el año 95 después de Cristo, donde habían pasado una serie de circunstancias en la iglesia, aquí en la ciudad de Éfeso. El cristianismo se había convertido en una religión meramente nominal, es decir, de nombre. Y esto es producto de las falsas enseñanzas de maestros que estaban, digamos, inculcando unas enseñanzas que no eran las que Jesús había inicialmente dado a la iglesia. Y esta congregación, sus adeptos, se estaban amoldando a las costumbres de aquella época, tal cual como nosotros lo estamos viviendo en este cristianismo de la actualidad. El propósito de Juan al escribir esta carta era doble. ¿Cómo así? Dice el capítulo 1, versículo 4: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dos propósitos. Uno, deja ver claramente que el gozo de su pueblo debe ser completo. Y segundo, para que este pueblo no caiga en pecado. Es decir, que por muy atractivo que sea el camino falso, no conduce a un gozo verdadero. Y es que preservarles del pecado produce gozo. Para Juan es lo mismo. El gozo está unido a esa fidelidad del pueblo de Dios a los preceptos del Señor. Recordemos que en este mundo griego de esta época había personas que veían o tenían mejor el concepto de Dios en términos del conocimiento, un ejercicio meramente intelectual, y podían decir: yo conozco a Dios, sin ser conscientes de ninguna obligación ética ni mucho menos moral. Juan tiene entonces dos grandes cosas que decirnos respecto a Dios, y en esta parte la teología de Juan es muy rica y extensa. Primero, nos dice que Dios es amor, capítulo 1, versículo 5. Y eso no, le movió, ¿cierto?, a que Cristo viniera y se hiciera carne, y que nosotros le amáramos antes que Él, que nosotros le amásemos a Él, ¿cierto? Y que Él nos amara mucho antes a nosotros. Y en el capítulo 4, versículo 7 al 10, nos está diciendo que su Hijo es el remedio, es el antídoto para nuestros pecados. Juan está convencido de que Dios se revela a sí mismo
y se da a sí mismo, y que Dios es luz y que no hay tinieblas en él, que Dios es amor y que por lo tanto no es odio. Por otro lado, también, como el ataque principal en esta época era contra la humanidad de Cristo, había una doctrina que decía que Cristo no era humano, era simplemente un vestigio, un reflejo de una divinidad, y que esta divinidad no pudo haber muerto en la cruz, entonces no era 100% humano, era un reflejo de una iluminación, por decirlo así. Y esta carta se propone contestarles a estos falsos maestros que estaban infundiendo esta doctrina errada, y es especialmente rica aún en nuestros días para darnos esa claridad sobre Jesús. Por ejemplo, 5 puntos. El primero, que Jesús era desde el principio, Él es y era desde el principio. Capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí pongamos una marquita porque luego voy a explicar ese verbo de vida. Número 2, que Jesús es el Hijo de Dios, capítulo 4, versículo 15 y capítulo 5, versículo 5. 3, que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías esperado. 4, que Jesús es verdadero y totalmente hombre. Y aquí, vuelvo y lo digo, el negar que Jesús viniera en la carne era una doctrina bastante errada, hasta el punto que Juan dice que el tener esa concepción era estar bajo un espíritu del anticristo, de alguien que estaba en contraposición a Cristo, y esto era denominado anticristo. Y número 5, que el hombre es pecador y que por medio de Jesús tiene vida. Capítulo 4, 9 y capítulo 5 del 11 y siguientes. Juan está exponiendo aquí desde el capítulo 4 que el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios, y que aquí hay algo interesante para resaltar en las palabras de Juan, que estar con Cristo es vivir en Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Estar con o estar en. Vivir con o vivir en. Vivir con Cristo significa estar al lado de, junto a, pero estar en Cristo significa que está contenido, que está soportado, que está inmerso en Jesús. No es lo mismo que yo pueda decir, si tengo un vaso acá, este marcador está junto a, si tuviera un vaso, a que yo dijera está contenido, está dentro de él. Y esto expresa no solamente un estado, sino un tiempo, ¿no? Un tiempo que implica continuidad. Esa es la palabra permanencia. Y Juan lo había expresado anteriormente en el Evangelio. Recordemos Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, permanecer en Jesús implica una inmersión total, ¿cierto? Una dependencia, así como el pámpano está sujeto, está allí anclado a la vid. Es necesario, entonces, aquí nos está diciendo Juan, que para iniciar esa permanencia debe haber una confesión en que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto obviamente implica tener fe, pero además de tener fe, es vivir una vida, ¿cierto?, que expresa esa fe en Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo
15 nos está diciendo que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Noten ustedes la palabra repetida de permanencia que usa Juan. ¿Cómo entonces podemos permanecer? Ustedes estarán diciendo, y aquí la propuesta nos lleva a 3 puntos en la enseñanza de hoy. Lo primero es que permanecemos o vivimos en Cristo obedeciendo sus mandamientos. Los textos 5 y 6 nos están diciendo, pero que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan dice que una evidencia de una persona que vive en Cristo es que obedece su palabra. Y el que dice que permanece en Él no vive con Él, es decir, debe andar en Él, debe andar como Él anduvo, en una total de permanencia, dependencia de su Padre. Y eso lo dice el texto de Filipenses 2:8. Pablo está diciendo aquí que estando en la condición de hombre, ¿quién? Cristo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obedeció en todo, fue obediente en todo momento de su vida, desde su niñez hasta que fue a la cruz. Y aquí hay un punto importante. Alguien que se diga llamar un hijo de Dios, que está sumergido de Dios, que está en Dios, que está contenido en Él, no se le dificultará obedecerle. Ese asunto de que, qué tenaz es ser cristiano, esto es muy duro, está mandado a recoger a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque alguien que está en el Señor no se le dificultará amarle, y si le ama, por tanto le obedece. Querrá agradarle en todo tiempo con una vida que le agrade al Señor. Y esto significa permanecer en Dios, que no es lo que se pensaba en los tiempos en los cuales fue escrita esta carta, donde el conocimiento de Dios se reducía solamente al intelecto o a las manifestaciones últicas. Quizá también, como hoy es conocido a Dios, se dice conocer a Dios sin tener esa conciencia de quién es Él, ni tampoco un actuar. Permanecer, estar en Él o vivir en Él, no es tampoco una experiencia de la emoción, como seguramente en esta época se vivenciaba, y es que la historia nos dice que aparecían las famosas religiones de misterio, muy común en esta época. Las religiones de misterio pretendían encontrar a Dios mediante las emociones. Todo lo que implicara vivir esas experiencias místicas se relacionaba como tener un contacto con esos dioses. Y así, mediante el éxtasis, podían asegurarse de que Dios estaba presente. Y eso lo se está viviendo hoy día. En algunas regiones de Colombia se hace uso, por ejemplo, del yagé para tener unas elevaciones místicas, unas experiencias espirituales, y poder tener contacto con una deidad o esas deidades, para poder tener una comunicación y una guía espiritual, para encontrar un camino, o que se le alumbre algo, se le manifieste algo que es oculto. Y la verdad, esto no tiene nada que ver con lo que es la permanencia en Dios, mucho menos con su obediencia. Un segundo aspecto es que vivimos en Cristo amando a nuestros semejantes. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Noten ustedes el tono del escritor. Es un tono amoroso, fraterno, dice hermanos, en algunas versiones dice amados. Y Juan está hablando aquí a su iglesia, a aquellos que amamos al Señor, aquellos que nos decimos profesar una fe en Cristo. Juan había sido testigo muchas veces del actuar de Jesús porque había sido un testigo ocular de primera mano. Había visto cómo Jesús amó a las personas y está refiriéndose entonces a un mandamiento que estaba desde hace mucho tiempo y que era conocido por los lectores de esta época. Seguramente se refería a Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo corrobora porque lo retoma en el Evangelio, en el capítulo 13, en Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Nadie que diga llamarse cristiano, cristiano genuino, aborrece y no perdona ni a su hermano ni a su prójimo. Ahora uno podría preguntarse por qué es un nuevo mandamiento. Sencillamente porque Jesús lo hizo práctico en su vida, con el ejemplo. Juan había visto cómo Jesús había amado a las personas y entonces las personas debían amarse ahora unos a otros de la misma manera en que Jesús nos dio el ejemplo. Bien podría decirse entonces que hasta este punto la humanidad no sabía realmente lo que era el amor hasta que lo vio en Jesús, y por eso entonces se dice que era nuevo. Y es que en todas las circunstancias de nuestra vida es posible que una cosa sea antigua, ¿cierto? En el sentido de que ha existido desde hace mucho tiempo, pero es nuevo en el nivel de actuación o experiencia de alguien. Y los judíos de esta época tenían ese conocimiento, se sabían la Torá de memoria, pero seguramente muy poco de la práctica. Las cosas son nuevas cuando se hacen evidente por experiencia, no solamente por el conocimiento, cuando hay la praxis, cuando hay la acción. Por ejemplo, el calentado paisa es un plato típico de la región antioqueña. Yo sabía que existía, pero no fue sino hasta que me lo preparó mi esposa y yo pude saborearlo, pude ver incluso cómo lo hacía, ¿cierto? Lo pude ver la textura, sentirlo en mi paladar para conocer que esto era nuevo para mí, ¿sí? Y lo pude entender y pude conocerlo, experimentarlo. Asimismo, aquí era con el Señor. En esto, ¿cierto? Consiste lo que uno puede disfrutar y lo que está diciendo Juan, lo que es la vida, vivir en Cristo, es conocerlo por experiencia, no por el intelecto como se hacía en este tiempo en Éfeso, o como seguramente se hace en nuestro tiempo, ¿no? Vivir en Él es constante, es otra cosa, no tiene nada que ver con meramente un culto o meramente una experiencia religiosa, ni una emoción, ni mucho menos solamente el conocimiento. Y eso es lo que tiene que ver con el tercer punto, viviendo en Cristo para andar en la luz. 10 y 11 versículos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vivimos en un mundo de tinieblas, en un oscurantismo. Doctrina va, planteamiento viene, ideología se
se nos cruza, se nos permea en la mente y hay confusión. Juan está diciendo que el amor es característico de la luz. Y entonces las tinieblas están en contraposición de esa luz. Y lo contrapuesto a ese amor, entonces es el odio, el antónimo. Ambos son opuestos y enemigos mortales. Razón por la cual lo genuino de una relación con Dios se manifiesta aquí en el amor fraterno, en el compañerismo, en la comunión. Si se permanece en la luz, si se tiene vida por medio de Jesús, los creyentes tienen vida en el sentido que son librados de la muerte, ya no están en pecado, ya son libres de este aspecto. Y tienen la vida porque para ellos el vivir ya no es un mero existir, sino que se ha convertido en la verdadera vida. Por ello el título de esta enseñanza, Viviendo en Cristo. Y aquí quiero explicar algo. Resulta que en el griego, en este idioma, las palabras no tienen el mismo sentido que nosotros en el español. Por ejemplo, para nosotros vida es una sola palabra, pero para el griego es diferente el sentido estructural, gramatical, semántico de la palabra. Por ejemplo, bios, que es una palabra griega también que se puede traducir como vida, tiene un sentido diferente. En Lucas 8:4, ese bios que está utilizándose aquí, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, esa vida allí, la palabra utilizada en griego es bios. Y se refiere a la vida física de uno. De allí viene la palabra biología. Es lo que compone el cuerpo, lo que compone, lo que da la vida a ese cuerpo, ¿sí? Es una estructura de la carne. Entonces está diciendo aquí los afanes y las riquezas y los placeres de esta carne, de este cuerpo físico, como la alimentación, como seguramente es el vestido, ¿sí? A esto se refiere esa palabra vida allí en esta porción del texto. Pero también aquí en el Nuevo Testamento, en el griego, se usa la palabra suje, que también traduce como vida, pero el sentido es diferente. Por ejemplo, se usa en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar la vida, el que quiera salvar la suje, la perderá. Y la vida aquí, en esta palabra, se está refiriendo a la vida psicológica, es decir, a la mente, a la emoción, a esa voluntad. De aquí viene la palabra psicología. Es decir, el que quiera salvar esa emoción, ese sí, la va a perder. Pero el texto, aquí en Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y la vida que está haciendo aquí referencia, está usando una palabra que es zoe. Zoe. Y esta palabra griega es muy diferente a las dos anteriores, a bios, que es lo físico, y a suje, que es lo emocional, que es el alma. Aquí está hablando de una vida que es eterna, que es infundada por alguien eterno. Es un espíritu, ¿cierto? Es aquel que es poseído exclusivamente y dado exclusivamente por Dios. En él estaba la vida y este verbo era la vida. Juan estaba refiriéndose a ese Zoé, refiriéndose a aquel que tiene la vida que solamente es posible a través de Cristo. Muchos, mis apreciados amigos y hermanos, no están viviendo una vida. Se han concentrado más en esos aspectos
de las riquezas y los placeres de un bios, de una vida física, y seguramente de una experiencia emocional tocante con la mente, tocante con el sí, con la voluntad, pero muy poco con esa experiencia de eternidad y de vida, que es lo que compone nuestro ser. Podemos decir entonces que vivir en Cristo y a manera de conclusión no es un mero conocimiento, no es una mera emoción tampoco. Significa sumergirse en Él, estar en Él para permanecer. Es obedecer a su palabra, es amar a nuestros semejantes, a los que están a nuestro alrededor, y andar así en la luz de una vida que es transformada por el amor de Dios. Qué bueno que podamos llevar esto en práctica y hacerlo real en nuestras vidas. Espero que haya sido claro esta enseñanza de este devocional y que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Un gran abrazo.